Esta declaración fue escrita por el imán Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani el 13 de octubre del 2007, cuyo título es La respuesta del imán a Mu'adh al-Mahdi. Gabriel, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Es uno de los grandes ángeles en cuanto al tamaño de su creación. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso, y que las bendiciones de Dios y su paz sean sobre todos los profetas y mensajeros de Dios, y sobre aquellos que los siguen en buenas obras hasta el día del juicio final. No hago diferencia entre ninguno de sus mensajeros, y soy de los sometidos a Dios, el Señor de los mundos. En cuanto a después, al usuario Mu'adh al-Mahdi, a todos los buscadores de la verdad y a todos los musulmanes del mundo. ¿Saben que Dios os prometió traer la verdadera declaración explicativa del Corán? Y el Corán fue revelado al sello de los profetas y mensajeros Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإذا قرأناه فاتبع قرآنه صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 75, versículo 18. Y el recitador es el arcángel Gabriel, al mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con ellos. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 53, versículos del 1 al 10. Y el significado de las palabras وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى, verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 53, versículo 3. Es decir, no transmite sino lo que le dice su maestro, el arcángel Gabriel, que la paz y las bendiciones de Dios sean con ellos. Y por eso dijo: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 53, versículos del 4 al 5. Y el muy poderoso es el arcángel Gabriel, y él es uno de los ángeles más grandes en tamaño, y el que más conocimiento tiene. Y eso porque los ángeles no son iguales en tamaño, porque no se reproducen, para que el Hijo venga como su Padre. Más bien, Dios los crea mediante su palabra de poder, sé y es. Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 35, versículo 1. Gabriel, que la paz y las bendiciones sean con él, es uno de los ángeles más grandes de la creación. Y cuando descendió al mensajero de Dios, Mohammed, que las bendiciones de Dios y su paz sean con él y su familia, se transformó con el permiso de Dios, tomando la forma de un humano perfecto, así como lo hizo cuando Dios se lo envió a la Virgen María para anunciarle el nacimiento del niño Jesús. Mediante las palabras del poder de Dios, sé y es. Así sería. Entonces ella creyó en las palabras del poder de su Señor. De la misma forma,
se presentó ante el mensajero de Dios Mohammed como un ser humano normal. Luego se acercó al mensajero de Dios Mohammed, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia, y estaba a la distancia de 2 arcos o menos, y es la distancia de la cuerda del arco que une a 2 arcos opuestos y doblados, y eso porque arrastraba al mensajero de Dios Muhammad hacia él durante la revelación, al principio del asunto. Pero la distancia entre ellos no es fija durante la revelación, como veo en el Gran Corán, en la exactitud del discurso, y por eso Dios Todopoderoso dijo: فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 53, versículo 9. Esta no es una declaración de Dios Todopoderoso basada en conjeturas cuando dice «au adna» o menos. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 53, parte final del versículo 9. más bien, debido a la precisión en sus palabras verdaderas, procedente de Él, el Todopoderoso, y nos dice que la distancia no era fija, y eso porque Gabriel solía arrastrar hacia él al mensajero de Dios Mohammed, y luego lo suelta. Y eso para que el mensajero de Dios Muhammad se concentre en lo que le va a decir el mensajero de Dios Gabriel, y para que sepa la grandeza del asunto, y que son palabras serias procedente de Dios el Señor de los mundos, y decisivas, y que no se trata de una broma. Y por eso Dios Todopoderoso dijo: فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 53, versículo 10. Es decir, Dios Todopoderoso le reveló al mensajero de Dios Mohammed lo que Gabriel le reveló a Mohammed, el mensajero de Dios, que la paz y las oraciones de Dios sean con ellos. Pero el mensajero de Dios Mohammed llegó a ver al arcángel Gabriel en su forma real en otra ocasión. Y es un ángel muy grande en el tamaño. Y eso fue en la sidra del fin, en la noche del viaje nocturno de Israel y Miraj. Y en esa noche vio una de las grandes señales procedentes de su Señor. Entonces, el maestro de gran poder es decir, el arcángel Gabriel, quien solía enseñar al mensajero de Dios, Mohammed, el sagrado Corán. Que la paz de Dios y sus bendiciones sean con ellos. Mientras que el Imam al-Mahdi esperado le enseña la aclaración del Corán, Dios mismo, aquel quien lo creó, de forma directa mediante la inspiración de la comprensión. Por eso Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 75, versículos del 18 al 19. En cuanto al Corán, Dios se lo enseñó al arcángel Gabriel, para que él se lo enseñara al mensajero de Dios Mohammed, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia. En cuanto a la aclaración verdadera del Corán, Dios mismo es el que se encarga de enseñar directamente al Mahdi esperado. Y eso es la verdadera interpretación de las palabras de Dios Todopoderoso. Thumma inna alayna bayana. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 75, versículo 19. Y Dios Todopoderoso dijo: A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan. Sadaqa Allahu al-'azim.
Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 55, versículos del 1 al 4. Y el más misericordioso enseñó el Corán a Gabriel, para que él pudiera enseñárselo a Muhammad, el mensajero de Dios. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con ellos. Esa es la verdadera interpretación de las palabras de Dios Todopoderoso. Ar-Rahmanu allama al-Qur'an. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 55, versículos del 1 al 2. En cuanto al Mahdi esperado, el poseedor del conocimiento del libro, es el ser humano a quien Dios le enseñó la aclaración integral del Corán y que el sol y la luna son como referencia del cómputo del tiempo, ya que os hemos enseñado acerca del año solar en referencia al mismo sol, así como sobre el año lunar en referencia a la misma luna. Y os lo explicamos al detalle desde el decreto del Corán. Y se refiere con sus palabras cuando dice que creó al hombre. Ese hombre es el Imán al-Mahdi esperado, que cuando llegue a su edad apropiada, Dios le enseñará la verdadera declaración explicativa del Corán. Y Dios no le hizo esconder en el sótano del samaritano, para luego hacerle salir y enseñarle de su conocimiento. Quizás los ignorantes quisieran decir que se refiere con sus palabras Ar-Rahmanu allama al-Qur'an. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 55, versículos del 1 al 2. Es decir, que se refiere a Adán, que la paz sea con él, y se olvidaron de las palabras de Dios Todopoderoso. A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. يا أيها الإنسان ماذا غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 82, versículos del 6 al 8. Luego le decimos que el ser humano a quien Dios creó y le enseñará la aclaración verdadera del Corán no tiene existencia antes de la revelación del Corán, sino después de la revelación del Corán. Y el Corán no fue revelado a Adán, sino al mensajero de Dios Mohammed, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia. Y se menciona específicamente las palabras del Todopoderoso, Ar-Rahmanu allama al-Qur'an. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 55, versículos del 1 al 2. Es decir, Dios le enseñó el Corán al arcángel Gabriel para que él pudiera enseñarle al mensajero de Dios Mohammed que la paz y las bendiciones de Dios sean con ambos. Luego, después de eso, y en el momento oportuno, creará al ser humano, a quien Dios le enseñará la verdadera declaración explicativa del Gran Corán. Y ese es el verdadero significado de las palabras de Dios Todopoderoso. Thumma inna alayna bayana. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 75, versículo 19. Y esto será después de que Dios os vaya a enseñar lo que Él quiera de su conocimiento, para que vean las señales de vuestro Señor en la verdadera realidad. De acuerdo con las palabras del Todopoderoso, وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 6, parte final del versículo 105. Por lo tanto, oh Mahdi, quien niega al verdadero Mahdi esperado, que llama a la gente a seguir la verdad,
entonces habrá negado a la verdadera declaración explicativa del Gran Corán. ¿Acaso me ven dirigirme hacia vosotros con otras palabras que no son las palabras de Dios en el Gran Corán? Así que, quien niega lo que digo, habrá negado en verdad la verdadera aclaración del Corán, que no os traigo basándome en conjeturas y diligencias propias. Más bien, deduzco la verdadera declaración explicativa del Corán, desde el Corán mismo. De modo que quien me negará, estará en verdad negando el Gran Corán. En cambio, quien me creerá, en verdad creerá al Corán. Y no eres el único que está confuso, que ni desmiente ni cree. Más bien, muchos de los que llegaron a saber sobre mi asunto sienten la misma confusión que tú, y no estás desmintiéndome ni tampoco me crees, simplemente porque no tienes certeza en los signos de Dios, en que el sol haya alcanzado a la luna, ni tampoco en el séptimo planeta que está después de la Tierra, que es a su vez el 10º planeta en relación al sistema solar, y que es a su vez el 12º con la adición del Sol y la Luna, de entre los planetas de gran consideración. Del mismo modo, no tiene certeza en la Tierra hueca, que está ubicada en el interior de la Madre Tierra, el paraíso de la tentación. A pesar de ver las imágenes de las puertas de la Tierra hueca, que confirman la verdadera declaración explicativa del Corán, sin embargo siguen sin tener certeza en la fe. ¿Y en qué palabras después de las palabras de Dios van a tener certeza en la fe, oh Muhammad al-Mahdi? Asimismo, ¿no creéis en el cuerpo del Mesías Jesús, hijo de María? Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, que está en la tierra. Y cuando se cumpla la palabra de Dios sobre vosotros, mediante el castigo apocalíptico, hará que salga a vosotros vivo y andante, y llamará a la gente para seguir la verdad. El Mahdi esperado será uno de sus seguidores en cuanto al cumplimiento de esta promesa apocalíptica. Se debe a la falta de certeza en los corazones de la gente acerca de la verdad de lo que les aclaramos sobre la realidad de los signos de su Señor en la verdadera realidad. Quizás alguno de los que no saben quisiera interrumpirme y decir: ¿cómo pretendes que la daba que Dios sacará de la tierra y que hablará con los humanos es el Mesías, Jesús, hijo de María, cuando las palabras de Dios son claras? أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 27, parte inicial del versículo 82. Entonces le respondemos y le decimos: ¿acaso no eres tú una dabba que camina sobre la faz de la tierra? Y Dios Todopoderoso dijo: وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 35, parte inicial del versículo 45. Es decir, no dejaría vivo sobre ella ningún ser humano. Entonces, con la palabra dabba se refiere Dios al ser humano. Entonces, el significado de su palabra: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 27,
parte inicial del versículo 82. Es decir, les sacará de la tierra un hombre que les hablará con la verdad, estando en su edad madura. Así como antes habló con la verdad a la gente, cuando aún era un niño recién nacido, al defender la inocencia de su madre, y el alma del Mesías Jesús, hijo de María, que fue elevada a Dios, volverá de nuevo a su cuerpo para ser resucitado de nuevo, de modo que dirigirá un discurso a los mundos. Esta alma bendita, y siendo él un hombre en la edad de la madurez, por eso Dios Todopoderoso dijo: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículo 46. El versículo habla de dos milagros de Jesucristo en el habla. En cuanto al primero, les habla con la verdad a la gente siendo un recién nacido. En cuanto al segundo milagro, es cuando va a regresar el alma del Mesías, hijo de María, a su cuerpo, de modo que Dios lo resucitará y se dirigirá a la gente con un discurso, estando en la edad de la madurez. ¿Acaso se considera un milagro que alguien hable a la gente siendo un hombre maduro? Más bien, el milagro consiste en la resurrección del Mesías, Jesús, hijo de María, como una señal de Dios. Pero desgraciadamente, vosotros no tienen certeza en las señales de vuestro Señor. Y por esa misma razón, Dios castigará a los que no tienen certeza de fe en la verdadera interpretación del Corán, en la verdadera realidad, y se cumplirá la palabra decretada de Dios en contra de los incrédulos. Y que la paz sea con quienes siguen la guía del camino recto. El imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani.